bienvenidos a Matrimonios Inexpertos, temporada 2. Yo soy Semis. Y yo soy Pablo. Sí, estamos muy contentos y agradecidos con Dios de poder iniciar esta segunda temporada de Matrimonios Inexpertos. Aquí seguimos siendo dos matrimonios inexpertos, aprendiendo de lo que es el matrimonio. Así es algo que queremos compartirles. En esta nueva temporada tenemos nueva set, nuevas cosas que queremos ponerles, que queremos compartirles. Y bueno, vamos empezando con un tema, con algo que queremos ya enfocarnos sobre lo que es el papel, ¿verdad? De cada uno en el matrimonio. Bueno, la verdad es que planeando y platicando y orando un poquito sobre lo del tema, me comentaba mi esposa mucho esta parte, ¿no? De cómo muchas veces pues se nos olvida quizás, o lo damos por hecho, o muchas veces si no tenemos quizás el conocimiento, no tuvimos un ejemplo de lo que era cierto papel en el matrimonio. Entonces, sobre eso queremos empezar. Vamos a empezar esta temporada sobre el hecho de la responsabilidad y el lugar que tiene que tener el esposo hacia con la esposa. ¿Quieres decir algo antes de continuar, de empezar? Sí, a mí me emociona mucho este tema porque más allá de enseñárselo a alguien, es algo que nosotros estamos en el proceso del aprendizaje. ¿A cuál es nuestro papel? Ya llevamos pues más de un año. Yo creo que para este entonces va a ser más de un año y medio, sí, más o menos. Ya para cuando se suba ya casi vamos a tener el año y medio. El año y medio, y Dios nos ha enseñado mucho y creemos que esto va a ser hasta el día que lleguemos a su presencia, en cuál es nuestro papel en el matrimonio y cómo hay que ejercerlo. Y hoy toca cuál es el papel como esposo que tiene que tener en el matrimonio. Así que todas aquellas esposas, pónganle este podcast a su esposo, o chicas que se quieran casar, pónganselos a sus novios. Creemos que Dios tiene algo para nosotros. Sí. Algo que queremos entender y que queremos dejar entendido muy bien es este papel que habla mucho en el libro de Cantares, sobre cómo el esposo realmente tiene este papel, ¿no? Tiene estas responsabilidades hasta cierto punto, y estas cosas que tiene que hacer para con su esposa, porque es algo bueno, es algo bíblico, es algo bueno que no queremos que se ve de alguna otra manera, ni machista, ni nada. O sea, son cosas que debemos de entender, que en este mundo, en esta sociedad, y que desde tiempos antiguos hay necesidades como personas, hay necesidades como humanos. Y nuestra esposa, en mi caso, mi esposa, tiene ciertas necesidades que yo tengo que satisfacer, que yo tengo que cumplir. Y una de estas es que, como esposos, somos responsables de respaldar, de afirmar la identidad de nuestra esposa. Así es. Sí, es muy importante. Yo creo que las esposas que estén viendo, las mujeres que estén viendo este podcast, se van a sentir identificadas en el hecho de que muchas veces no se sienten las más bonitas, no se sienten de la mejor manera. ¿Por qué? Porque el mundo te bombardea de cosas, ¿no? De ciertos estándares que tienes que cumplir, de ciertas actitudes que tienes que hacer, de ciertas formas que te tienes que ver, que te tienes que vestir, que tienes que actuar. Estamos realmente en un mundo y en un contexto de lo que es lo visual, ¿no? De lo que es lo que aparenta ser. Le damos mucha importancia a cuántos likes tienes en las fotos, a cuántos seguidores, que tu feed de Instagram se vea bonito y que cuando tú salgas en una foto te veas lo más perfecto posible, aunque no sea la realidad de tu vida. Es lo importante. Entonces eso en las mujeres trae un impacto muy fuerte. Obviamente también en muchos hombres, ¿no? En otras circunstancias. Pero hablando de las mujeres, de las esposas, trae ese impacto y ese carga, ¿cómo sería la palabra? Esa, no necesidad tanto, sino carga, ese problema, ese decir, híjoles, yo no soy así, yo no me veo así, yo no actúo así. ¿Por qué? Porque lo que están viendo es lo que la gente o lo que las otras mujeres también se han encargado de mostrar solamente. Entonces, ahí es donde entra el papel del hombre, ahí es donde entra nuestra responsabilidad, nuestro lugar como esposos de afirmar esa identidad a la esposa.
Sí, quiero aportar algo que como mujeres, más que el hombre, creo que batallamos mucho con nuestra identidad, con quiénes somos. Nuestras temporadas cambian. Yo aún no tengo el privilegio de ser mamá, pero tengo una amiga cercana que es mamá, tengo gente conocida que son mamás recientes y sienten que a partir de que son mamás les cambia su identidad. Sí. Yo cuando me casé, genuinamente creo que cambió mi identidad. Y no porque, más bien cambió mi forma de verme, más no mi identidad, porque nuestra identidad está en Cristo y quiero recalcar esto antes de aterrizar totalmente a estos puntos que mi esposo va a decir. Como mujeres debemos de depender 100% de Dios, soltera, casada, divorciada, viuda, como sea. Pero hay algo tan importante cuando estás en unión con una persona, cuando empiezan a ser uno mismo. Las mujeres somos bien sensibles, somos más fijadas, somos más visual, y también muchas veces tenemos más batallas que los hombres. Sí. Pero ahí es bien importante como mujeres saber elegir con quién nos vamos a casar y aún enseñarle a nuestro esposo cuál es el papel que Dios le dio y orar por nuestro esposo de que Dios se lo revele. Sí, entonces en esta parte es bien importante. Nosotros tenemos que ser muy, ¿cuál es esta palabra? Intencionales en realmente estarles repitiendo lo que nosotros pensamos de nuestras esposas, ¿no? Es algo bien primordial y es algo que yo he tenido que aprender también como esposo, que muchas veces para mí en mi mente, para mí en mis ojos, para mí en mi vista, yo sé que para ella, para mí es la más hermosa, es la más preciosa. Pero por las circunstancias del mundo, por lo que sucede alrededor, muchas veces mi esposa no se siente de esa manera. Muchas veces mi esposa no se siente de esa manera. Y hay una parte de Cantares, una historia que fue lo que nos inspiró también a hacer este podcast, este tema, que lo habíamos escuchado. Y quiero que veamos esta parte de cómo una mujer, hablando de ella misma, porque aquí dice incluso el título, ¿no? Que lo está diciendo... que es la esposa la que está hablando, realmente se describe y se ve y dice, yo no soy hermosa, yo no soy esto, yo no soy aquello, yo no soy eso. Se minimiza mucho. Y es en Cantares, empezando en Cantares 1 en el versículo, dice de esta manera. Y quiero que lo vean en contexto. Actualmente ha cambiado también esa visión, ¿no? Pero en este momento de la historia, las mujeres que eran más morenas, las mujeres que eran más de tez más oscura, pues realmente eran vistas como menos atractivas, ¿no? Muchas veces. ¿Por qué? No tanto porque todas las mujeres de esa región fueran morenas o todas fueran blancas, sino que muchas veces a la persona morena, a la mujer que estaba bronceada o más de tez más oscura, se le relacionaba mucho con el trabajo del campo, ¿no? Se le relacionaba mucho con estar en el sol, en la pizca de la fresa, por ahí, ¿no? Entonces, como que realmente ese era un indicio de decirte, sabes, que esta mujer lo único que está haciendo, pues, es trabajando, no se cuida, no busca su aspecto, sino... pues digamos que lo que está dándole la prioridad pues es a trabajar, ¿no? Muchas veces es lo que la necesitaba. Entonces este versículo inicia diciendo, morena soy. O sea, aquí estoy viendo en la versión 60, dice, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena porque el sol me miró. Hablando de esta parte del sol me miró, es decir, yo estaba trabajando, yo estaba en el sol, de sol a sol. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé. Hablando en este sentido de la viña o de su propio campo, es decir, yo estaba tan centrada en trabajar, yo estaba centrada en pues realmente... En mis tareas. Sí, en sus tareas, en cumplir la necesidad, que por eso descuidó también su aspecto, ¿no? Y muchas veces lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cuando una esposa a veces se centra en su familia, se centra en su hogar, se centra en cuidar de su hogar, de sus hijos, de los suyos, en estar, no sé, quizás limpiando la casa, en estar ayudando a los que salen a trabajar a algún otro lugar o que tienen un trabajo en las que se enfocan en esa parte. Muchas veces lo que nosotros recalcamos es la otra parte, ¿no? Recalcamos, no, es que no te estás cuidando, no, es que no te peinaste, no, es que no te maquillaste, no, es que no te pusiste esta ropa. Y a nosotros como hombres, como cabeza del hogar, como esposos, lo que nos toca es recordarle a ella, ¿sabes qué? Tú eres hermosa. Y lo interesante es que más adelante en el versículo 8
lo que dice es, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres. Entonces esa parte de si tú no lo sabes es, te lo recuerdo. Quiero recordártelo, quiero recalcártelo. Eres hermosa entre las mujeres. Y más adelante vemos diferentes comparaciones, pero habla mucho de esto de los lirios y los espinos, ¿no? Un lirio pues obviamente es una flor vistosa, una flor bonita, pero a su vez es frágil. A su vez tiene un tallo frágil, a su vez es algo que se puede caer, pero es hermosa. Y los espinos, pues digamos que es algo que no llama la atención, no es algo hermoso, no es algo de color, sino es al contrario, seco. Entonces, como esposos, nosotros tenemos que estarle recordando y afirmando en esas palabras de decir, tú eres hermosa. Aunque no siempre te hayas estado cuidando porque estás trabajando para tu viña, que descuidaste quizás esa parte de tu viña, pero es afirmarle y recordarle que es esa identidad que nosotros le tenemos que recordar, que a veces no lo ven, de nuevo por toda la situación, pero a nosotros nos toca, y que recuerde, hermosa eres. Si no lo sabías, si en este momento se te olvidó por otra cosa, yo te quiero decir que eres la más hermosa, que eres la más bella, que a comparación de las otras mujeres, tú eres el lirio entre las espinas. Sí, es tan importante que como mujeres dentro del matrimonio, no es depender de esto, pero sí es el trabajo del hombre. El esposo tiene que afirmar la identidad de la esposa. Es un fundamento tan importante. Cantares es un libro del amor. Y es un libro que Dios puso en la Biblia no porque sino porque le interesa demasiado el matrimonio, le interesa demasiado el amor. Y es bien importante que como esposas entendamos que mucho de nuestra identidad tiene que ser afirmada por nuestro esposo. Nuestra identidad tiene que estar en Cristo, pero quien la afirma es nuestro esposo. Así con todo el contexto que dio mi esposo. Quiero pasar a un segundo punto que tenemos aquí, que es tan importante que también el esposo busque las virtudes en la esposa. El esposo debe buscar esas cosas hermosas en nosotras. Mi esposo tiene que buscar, y es su papel, ver las virtudes. Muchas veces justificamos a nuestros esposos en decir, no, él no es muy expresivo, él no es muy fijado, él no se fija en eso. Pero yo creo que si existe un libro donde habla sobre la afirmación del esposo hacia la esposa, ¿cómo no como esposo? ¿Cómo no vas a afirmar a tu esposa? ¿Cómo no vas a mirar eso en tu esposa? Y es tan importante nosotras como esposa orar por eso. No podemos ir todo el día y decirle, me tienes que afirmar, los vamos a enfadar. Pero antes de casarte, si estás en ese proceso, es más, si ya eres una esposa que tiene 20 años, si eres una esposa que te sientes mal, que no te sientes afirmada, ora a Dios porque Él afirme tu identidad, pero ora a Dios también porque Dios le revela a tu esposo cuál es su papel. Sí, y en esta parte de afirmar la identidad, antes del siguiente punto, yo quiero dejar también algo bien en claro, y es que muchas veces, como esposos, o más bien la esposa hacia el esposo, si no tiene esa vista, si no tiene esa posición y no entiende la posición en la que su esposo está, que también es de autoridad, que también es de respeto, si tú como esposa no le crees o no haces caso a lo que tu esposo dice, así sea cualquier otra cosa, sabes que sobre la casa, sobre la familia, si tú no tienes en esa posición que Dios ha puesto de cabeza del hogar a tu esposo, no vas a creer las cosas que él te diga después cuando te quiera afirmar. Entonces es bien importante que como esposas tengan ese respeto y esa posición al esposo que Dios ha puesto. ¿Por qué? Porque si tú no lo tienes en esta estima, si no lo tienes en esta posición, cuando él te diga algo positivo hacia ti, pues no te la vas a creer. Vas a decir, no, pues si me lo estás diciendo tú, pues a lo mejor no es verdad. Pero en cambio, si como esposos nosotros estamos en ese respeto y en esa autoridad que Dios nos ha puesto también, al nosotros decirle algo de ese índole, de ese tema a nuestras esposas, pues no la va a creer, ¿no? Y igual de eso lo vamos a hablar en el próximo episodio. Sí, eso lo vamos a hablar un poquito en el Pero les adelantamos un poco. Pero quiero que vean también de esta parte, o sea, cuando el esposo lo habla, si lo hace en ese punto, tienes que creerte la mujer, tienes que creerte la esposa, tienes que saber entender que cuando tu esposo te lo dice es porque tú eres ese lirio entre los espinos, tú eres ese azucena entre los cardos, dice la Biblia en otra versión. Entonces, en esa parte. Y es buscar las virtudes del esposo, de la esposa. El esposo debe de buscar estas cosas hermosas en su esposa. Cada mujer es única, cada mujer tiene sus cualidades y es importante que así como
en la Biblia habla de Dios hablándole al pueblo de Israel como su esposa, él afirma y dice muchas cualidades que tiene, ¿no? Porque sabemos en la historia de la Biblia, pues hicieron muchas cosas que no estaban correctas, ¿no? Quizás el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pero Dios también les afirmaba. Y nosotros como esposos tenemos que buscar esas cualidades, decirles, ¿sabes qué? Tú eres increíble, tú haces esto de tal manera, tú lo haces perfecto, tú lo haces que nuestro hogar se vea bien, haces que la comida sepa rica, haces que nuestra familia, nuestros hijos estén en paz. Entonces es buscar todas esas cualidades y decírselas a su esposa, que es parte también de afirmar esa identidad. Es tan importante como es el lenguaje del amor de la mayoría de las mujeres. Cada mujer tiene su lenguaje del amor. Yo voy a hablar sobre mi lenguaje del amor, que creo que es muy genérico. Las mujeres nos dejamos mucho llevar por el oído, por lo que nos dicen, por estas afirmaciones, esas palabras lindas y así. Pero cuando ya eres esposa, obviamente te encanta a mí me encanta que mi esposo me diga hermosa, preciosa y así. Pero no saben yo cómo agradezco cuando mi esposo se sienta a la hora de la comida y me dice, oye, gracias, me encantó la comida. Por eso aquí es tan importante que como el esposo, y quiero animar a los esposos, resaltar las virtudes de la esposa. Cuando ya estamos en este papel de esposas, hay esposas que trabajan desde casa, y me refiero que limpian, lavan, ese es un trabajo también increíble y que se valora mucho. Hay esposas que trabajan en una oficina, hay esposas que trabajan fuera, yo no sé. Pero es tan importante que seamos esas mujeres que escuchemos de parte de nuestro esposo nuestras virtudes, resaltadas nuestras virtudes. ¿Por qué? Porque si dejamos que esa puerta entre otra persona, entra el adulterio. ¿Qué pasa? Hay veces que otros hombres afirman a las mujeres oye, veo que trabajas muy bien, veo que te esfuerzas mucho, felicidades. Y eso va aumentando algo en el corazón de la mujer. Pues dices, oye, este hombre sí está exponiendo o más bien resaltando, mis virtudes, y mi propio esposo no. ¿Qué es lo que pasa? Empiezas a abrir una puerta para entrar a adulterio. Sí, porque esa es una necesidad y es algo que tenemos que entender, que volvemos al inicio. O sea, no se trata de que tienen su valor por lo que el hombre dice, no. Exacto. Pero el hombre, el esposo, es responsable de recordarles ese valor que tienen, de recordarles, de callar esas voces del internet, de las amistades malas, de lo que está alrededor que les está diciendo, no, es que tú no vales, no, es que mira, tú no estás bonita, no, es que mira, tú no vas al gimnasio tantas horas, tú no haces bien las cosas, tú no esto, tú no aquello. Y nosotros como esposos somos los responsables de callar esas voces y de que realmente resaltemos esas virtudes que toda mujer tiene. Toda mujer es virtuosa. Aún la Biblia dice, ¿no?, que lo que son las virtudes. Y quiero volver un poquito a este versículo de Isaías 62:4, que es cuando Dios le habla a su pueblo y dice, ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra llamarán devastada, sino que serás llamada mi deleite. Tu tierra se llamará mi esposa, porque el Señor se deleitará en ti y tu tierra tendrá esposo. Entonces, esas palabras que nosotros damos como esposos de callar, decirte, ¿sabes qué? Aunque en el internet te dicen que tú no te estás arreglando, para mí tú eres la más bella. ¿Sabes qué? Si aunque el internet te dice que tú no tienes la casa y el hogar y todo arreglado como debería de ser, como es la tendencia, para mí tú estás haciendo de nuestro hogar el hogar ideal para nuestra familia. ¿Sabes qué? Aunque quizás no sabes las recetas de los chefs de 5 estrellas, para mí tu comida es la más deliciosa, sí, porque la haces increíble. Aterrizando también a algo tan importante, es nosotras tenemos nuestra identidad en Dios. Y es algo que repetía al principio. Pero en Isaías habla como Dios le habla al pueblo. Sí. Pero también es algo tan importante. La iglesia y Dios es un ejemplo del esposo y la esposa. Es como Dios nos ve a nosotros como iglesia. Ya no te llamaré abandonada, ni tu tierra la llamarán devastada, sino que serás llamada mi deleite. Esto es algo que Dios nos dice a nosotros como iglesia, pero también, como Dios ve a la iglesia, es un ejemplo de cómo el esposo tiene que ver ahora a su esposa. Repito, mujeres, chicas, nuestra identidad está sí en Dios. Pero de la misma manera que la identidad de la iglesia está en Dios, también mucho de nuestra identidad
está en nuestro esposo. Y no quiero que lo malinterpreten como que todo lo que somos lo tiene que hacer mi esposo, no. Pero parte del trabajo que tiene mi esposo es sumar a la identidad que a mí Dios ya me estableció. Exacto. Entonces, si mi identidad está por todos lados, no sé si les ha pasado, y a mí me pasa, es algo que yo he visto pues sí, a lo largo de mis días, es como ver a esposas tristes, deprimidas, que ni siquiera, que se olvidaron de ellas mismas. ¿Pero por qué? Porque mucho de eso lo viven en su casa, incluso desde trascendencia, o sea, de que ellas veían que su papá no afirmaba a su mamá, su papá no las afirmaba. Cuando decidieron casarse, pues buscaron un hombre que ni siquiera las afirmaba y bla, bla, bla. Así nos podemos ir de generación en generación. Pero qué tan importante es que en tu casa, quien sea quien te afirme, quien sea quien te resalte esas virtudes, incluso te anime a, oye, no pasa nada si no te arreglaste, estás hermosa, no pasa nada si hoy no lavaste los trastes. Yo literalmente hoy no lavé, hoy y ayer y quién sabe cuántos días no lavé los trastes, y mi esposo aún así me ve como la mejor esposa y la que acomoda la casa. Pero es tan importante eso, porque mucho de lo que como mujeres somos es lo que pasa también detrás con nuestro esposo. Y esta es la otra parte que queremos ver. Cuando alguien está afirmando, cuando un esposo afirma a su esposa, realmente se refleja. Exacto. Y de nuevo, volvemos a que no es que dependas en este sentido de que no valgas si tu esposo no te lo dice, pero se refleja, eso se refleja, es algo que se ve. Una esposa realmente feliz, una esposa alegre, una esposa segura, una esposa que va por la vida con paz y con el corazón sano, con su imagen sana, es el reflejo de que el esposo la está afirmando, de que el esposo le está dando lo que necesita en este sentido de las palabras, de que le está dando lo que es importante que estemos recalcando. Entonces, esposo, si tú ves a tu esposa triste, si tú ves a tu esposa apagada, si tú ves a tu esposa que ya no se está arreglando igual como se arreglaba cuando eran novios, cuando salían o hace tiempo, bueno, ahí falta también esa afirmación, ahí falta también eso, porque realmente se está haciendo el reflejo de lo que nosotros estamos haciendo, de lo que nosotros les estamos diciendo, de lo que nosotros estamos realmente depositando en ellas como esposas. Sí, sí, quiero que se queden con eso. La esposa es un reflejo de su esposo. Y yo doy tantas gracias a Dios porque yo he vivido un proceso de identidad de mi cuerpo, de mi físico, de que si hago, que si, en muchas cosas. Y yo doy gracias a Dios por mi esposo porque me ha afirmado mucho, porque me afirma en lo laboral, me afirma en lo físico, incluso en lo espiritual, que tan importante es, y es algo que queremos hablar en los capítulos que siguen, pero qué tan importante es que el esposo ore por la esposa. Sí. Qué tan importante es que Dios pida por el corazón de la esposa, por su mente, por su espíritu. Y sí, es eso, somos el reflejo de nuestros esposos. No, otra cosa, no te abrumes si tú dices, ¿sabes qué? Mi esposo es una persona que no me afirma. Mi esposo es alguien que ni siquiera me da las gracias. Mi esposo es alguien que no resalta mis virtudes. Algo que yo he aprendido en este año y medio como una persona inexperta es correr primeramente a Dios. Nuestros esposos tienen su forma de ser, su carácter. Muchas veces los encajonamos en, es hombre, los hombres son así. Pero yo creo que en la Biblia habla sobre hombres de Dios. En Cantares habla que qué hermoso es el esposo, en cómo afirma. Y Cantares es muy explícito. O sea, verdaderamente habla cosas bien explícitas donde afirma incluso el cuerpo literal de su esposa. Y yo creo que este libro está aquí porque es un ejemplo de lo que Dios quiere que los esposos sean. También las esposas, que eso lo hablaremos en el siguiente capítulo. Paciencia, pero enfocándonos aquí en el esposo. Es tan importante que nuestros esposos nos afirmen. Si tú estás viviendo una temporada donde ya llevas años, donde tu esposo no te da ni las gracias, ni te afirma, corre a Dios. Corre a Dios porque claro que esto no es perfecto y no crean que yo vivo todos los días con qué hermosa amaneciste. No, porque mi esposo también es un hombre despistado, pero mi esposo es un hombre de Dios. Un hombre que yo sé que Dios escucha escucha la voz de Dios. Y lo que hago cuando a veces no me siento súper afirmada, no es correr y reclamarle. Porque al principio hacía eso y es un error. Correr y reclamarle a nuestro esposo es primero correr a Dios y saber y creer que
y tener esa plena confianza en que Dios le va a hablar a nuestros esposos. Por eso estamos aquí, siendo dos inexpertos, hablando de algo que a nosotros primero Dios nos habló. Sí. Y sí. Entonces, esto es importante. Ahora, volvemos a esta necesidad, a esta responsabilidad que tenemos los esposos y para con nuestras esposas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tú como esposo, si tú como cabeza de tu hogar, a tu esposa no le das eso, realmente lo que va a suceder es que ella puede no sentirse valorada en esa posición. Entonces, lo que nosotros también tenemos que tener bien en claro es que nuestra esposa, en el ámbito de mujeres del mundo, tiene que sentirse más valorada que cualquier otra mujer. Y aquí ya entramos a un tema un poquito más polémico, ¿no? Obviamente está la cuestión del adulterio, la cuestión de que como la mujer quizás no se siente valorada o quizás el hombre valora más a otra mujer que pueda no ser su esposa, aquí es donde vienen ya estos conflictos, ¿no? Pero también quiero hablarlo de un sentido menos amoroso, menos de esta cuestión que muchas veces no se toca, y es de cómo nosotros a veces como esposos, aquí a la mujer que tenemos más valor aún después de casarnos puede ser incluso a nuestra madre. Y esto es una situación que también acarrea problemas en el matrimonio, porque si yo tengo en más valor o le hago ver, no es que valgan menos o más como personas, pero si yo le hago ver más valorada a mi mamá que a mi esposa, ahí es donde ya empezamos a mover un poquito la prioridad que Dios también nos enseña. ¿Por qué? Porque cuando tú te casas, cuando tú te unes a el matrimonio, no significa que tu mamá ya no va a valer nada, no tiene valor, la olvidas para siempre, y no. Ahí también viene la honra a los padres. Pero mi prioridad principal es que mi esposa sea la mujer más valorada. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque fue algo que yo decidí, es algo que Dios pone, y ¿sabes qué? Ahora ya somos uno mismo. Ella es el reflejo de lo que yo le estoy haciendo sentir. Entonces, si ella de verdad puede ver a una mujer que esté por encima de ella en el valor que yo le estoy haciendo mostrar, que yo le estoy dando, es a donde también puede haber un pequeño problema, ¿no? Puede haber un problema que puede empezar a crecer y puede dar pie a que pues haya incluso conflictos en la familia, y por eso ya no quieren ir a comer a la casa de los suegros, por eso ya no quieren pasar Navidad, por eso. Entonces es esta cuestión, es tener este equilibrio, es entender que para que ella también esté sana en su corazón, y que para que nuestro matrimonio y las relaciones estén bien, ella tiene que de verdad verse y sentirse la más valorada porque es mi esposa. Entonces está esa parte. Sí, qué tan importante es este tema, no solo con las mamás, pero creo que es un tema muy, como dices tú, controversial, y que para algunas mamás puede ser incluso difícil escucharlo, pero yo no soy mamá aún, y a veces yo digo, wow, ¿qué va a hacer cuando yo sea mamá y mis hijos se casen? Pero realmente creo que tenemos que entender, mujeres, que sí, realmente sí estamos por encima de las mamás una vez uniendo nuestras vidas en matrimonio delante de Dios. Estamos por encima de las amistades. Ya hablamos capítulos anteriores sobre las amistades. Mi esposo, yo creo que no es un negociable que mi esposo tenga otra amiga. Por eso es tan importante casarnos con nuestro mejor amigo y nuestra mejor amiga, porque en este caso Pablín con su mejor amiga, que soy yo, porque yo tengo que ser valorada por encima de cualquier otra mujer. Y yo sé que suena muy egocentrista decirlo de esa manera, pero también es una realidad, y que también lo podemos ver en Cantares. Y quiero leerlo en la Reina Valera. Dice Cantares 2:2: como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Lo repito, como lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. No dice la palabra esposa. Ajá, no dice la palabra esposa. Mi esposo tiene que afirmarme por encima de cualquier mujer y decir, ¿sabes qué, Semis? Tú eres la más esposa. Y repito, sé que se escucha bien egocentrista este comentario, pero yo verdaderamente quiero ser ¿cómo lo puedo decir? Ese diamante entre todos los diamantes para él, ¿saben? Yo quiero que mi esposo me vea por encima de cualquier persona, porque también la Biblia habla de que somos uno mismo.
¿Y qué caso tiene ser uno mismo si va a tener prioridad otra persona? Hay tantos problemas en el matrimonio porque el esposo o a veces hasta la esposa ve como prioridad a su papá o ve como prioridad a su mamá o a sus amistades o yo no sé. ¿Por qué? Porque la esposa pasa a veces en segundo lugar y solamente es esa compañera de vez en cuando, pero no debe de ser así. Sí, eso lo podemos quizás recalcar otro poquito. Ya lo hablamos mucho sobre las amistades, de cómo debes de casarte con tu mejor amiga, ¿no? Con la persona que tú tienes en esa parte, porque si no lo haces, realmente no va a haber esa paz, ¿cómo le digo? Ese conjunto completo, ¿no? ¿Por qué? Porque tristemente puedes llegarte a casar con una persona que solamente te atrae físicamente. Entonces, si solamente te atrae físicamente, obviamente vas a buscar esa parte de amistad, vas a buscar esa parte de relación en otro lado. ¿Por qué? Porque no fue lo que te atrajo de esa persona, no fue lo que quisiste primeramente. Lo único que querías era su cuerpo. Entonces, es esta cuestión, ¿no? De que realmente tiene que ser algo completo, tiene que ser esta parte de que la mujer tu esposa es la que tiene que sentirse valorada por sobre todas las demás mujeres. Y esa es responsabilidad de nosotros como esposos. Y obviamente aquí viene el otro tema de que pues también tienes que verlo de que no sea de la manera incorrecta ni de otra cosa, sino que realmente pueda ser de una manera como nos lo dice la palabra, porque eso es sano, es una necesidad, ¿ok? Entonces queremos pasar a esta última parte de que realmente la iglesia, nosotros como iglesia de Cristo, como esposa de Cristo, necesitamos el cuidado, pues, de Cristo, ¿no? Necesitamos ese cuidado de Cristo, de nuestro amado. Entonces, ese, como dijimos, es un ejemplo y es algo que nosotros tenemos que aplicar. Entonces, la esposa necesita del cuidado también de su esposo. Y aquí es donde viene esta otra cuestión de que muchas veces no cuidamos quizás su corazón, no cuidamos varias cuestiones que nosotros somos responsables de cuidar y de hacerle pues ver y sentir de la manera correcta a nuestra esposa, ¿no? Sí, hubo una temporada donde yo estuve viviendo sola. Fueron varios años donde yo me independicé, y sí, eso, vivía sola y de verdad que yo le cuento mucho a mi esposo de esa temporada de cómo me sentía pues toda una mujer fuerte e independiente, ¿no? Pero había algo siempre muy dentro de mí que decía, ojo, no es que dependiera de un hombre, no, yo gracias a Dios seguía teniendo a mi papá y sigo teniendo a mi papá, que me cuidaba y me amaba y así, pero había esa necesidad de que cómo quisiera que alguien me respaldara en estas decisiones. Muchas veces estuve en peligro por andar de valiente que a veces sobrepasaba ciertos límites de horas o a veces salía súper tarde del trabajo. Había una temporada donde estaba trabajando mucho, trabajaba todo el día y a veces salía como a las 11 de la noche y tenía que pasar mucho tiempo para llegar a mi casa y luego pasar por iba a decir un túnel, pero no era un túnel. Un lugar de esos, ay, ¿cómo? Que son esas como puente, como un tipo puente. Debajo de un puente. No, pasaba arriba del puente. Bueno, los arriba. puentes de las personas, no se dice puente. Sí, Los que hay en Morelia que cruzas y abajo está la puente carretera. peatonal. Un puente peatonal. Y estaban muy oscuros y eran bien peligrosos. Y yo muchas veces me arriesgué, gracias a Dios, siempre me cuidó y así. Pero yo me sentía bien valiente, pero siempre había una parte de mí que decía, ¿cómo quisiera ya estar acompañada de mi esposo o de alguien? La verdad, siempre pensé en Pablín, porque pues, Pablín. Pero siempre hay esa necesidad y actualmente creemos que la mujer puede con todo y yo creo que sí y quiero empoderar a las mujeres, pero también hay algo que Dios puso a nosotras en un ADN, la verdad es que el tener la necesidad de ser cuidadas, el tener la necesidad de ser protegidas, era algo que yo necesitaba. Así como la Iglesia de Cristo, como creyentes de nuestro Dios, queremos esa protección de parte de nuestro amado, que es Cristo. También pasa como esposas, como mujeres necesitamos, y esposos escuchen esto, necesitamos ser cuidadas, valoradas, afirmadas por ustedes. En este caso yo por mi esposo, ¿verdad? Es una necesidad tan grande que Dios puso en nosotros y que tiene que ser cubierta por mi pareja o por mi esposo. Sí.
Entonces, de nuevo, esa parte nos toca a nosotros como esposos. Y me encanta unos versículos de Proverbios 31, que de hecho fue una de las inspiraciones por la cual yo también le escribí una canción a mi esposa. Sí, cierto. Realmente fue más que nada también por agradecimiento a Dios de lo que había sucedido en nuestra vida y porque podemos realmente llegar a ser esposos, pero también en la parte de entender esto de que la mujer tiene que ser afirmada, tiene que ser exaltada en las virtudes y en lo que es correcto. Y en Proverbios 31 del 28 al 29 lo dice muy muy claro. Dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Entonces, alabar, la descripción de esa palabra o el significado es decir las virtudes. Alabar es decir, ¿sabes qué? Eres hermosa, eres increíble en lo que estás haciendo como esposa, en lo que estás haciendo. Decir las virtudes y exaltar lo que ella está haciendo bien y lo que hace bien, aunque muchas veces me equivoqué. Puedan haber situaciones y obviamente pues es una persona, ¿no? Es humana, entonces va a haber errores que pueda cometer, actitudes que no van a ser las mejores, pero ahí es donde nos toca a nosotros exaltarlas. Exaltar las cosas buenas, que aunque en ese momento quizás se enojó, ¿sabes qué? Amor, eres la más paciente, eres la más amorosa. ¿Por qué? Porque al nosotros hacer eso estamos mostrando y afirmando lo que realmente es y no lo que el enemigo muchas veces quiere llegar a decirles que son. Y adelante en el versículo 29 dice, muchas mujeres se hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Entonces ese debe de ser nuestro papel, ese debe de ser nuestro lugar, ese debe de ser nuestra posición, de que aunque sí, hay muchas mujeres virtuosas en el mundo, hay muchas mujeres buenas, hay muchas mujeres que realmente tienen estas virtudes, pero entendiendo y que para mí, mi esposa entienda que ella sobrepasa a todas ellas. De que ella pues, para mí es la mejor mujer, para mí es la más hermosa, para mí es la más virtuosa. Ella sobrepasa a todas las mujeres que hay en el mundo para mí. Te amo. Pero sí, ya bien cursi, ¿verdad? Esperemos que este capítulo les haya servido. Va a haber una segunda parte. Para el próximo episodio vamos a hablar de cuál es mi papel como esposa. Las esposas, sí, ya hoy fuimos bien afirmadas, retamos a nuestro esposo, a nuestro futuro esposo y así, pero también como mujeres tenemos un papel y vamos a hablar sobre el sometimiento. Así que va a estar muy padre el próximo capítulo. Gracias a Dios por este primer capítulo de nuestra segunda temporada de Matrimonios sin Expertos. Oren por nosotros para que Dios nos siga dirigiendo. Cuéntanos qué te gustaría que habláramos, temas controversiales o dudas o incluso miedos para el matrimonio. Tú, si eres una esposa que ya tiene más de 10, 20, 30 años, también cuéntanos qué te gustaría que como inexpertos pusiéramos ese tema sobre la mesa. Sí, así es. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber escuchado. De verdad que creemos y confiamos en Dios en que esto puede ser de bendición para otras personas y también queremos saber sus opiniones, sus preguntas, sus dudas, aún sus comentarios. Entonces, pues solo no queda más que recordarles que tenemos nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y obviamente la plataforma de Patreon, que es una forma en la que pueden apoyar directamente, ayuda sobre todo al ministerio de la iglesia de Centro Cristiano Emmanuel y a este podcast de Matrimonios Inexpertos, además de que obviamente pueden verlo antes que nadie, mucho antes. Sí, pueden encontrarnos como Breaking Time, no hay redes sociales exclusivas de Matrimonios Inexpertos, es un ministerio de nuestra iglesia, pero somos parte del equipo de Breaking Time, así que también tenemos otro podcast de nuestros líderes de jóvenes, así que pueden escucharlos, están muy interesantes y bien padres, y sí, ¿verdad? Pues sí, sería todo. Sería todo, muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo capítulo.